pacto para vivir. Columna de análisis de la realidad. Reflexiva. Comportamiento cívico. Compromiso social. Descripción de ONGs. El día a día de la convivencia entre vos y el resto. Un pacto para vivir. Muy bien, en esta columna Un pacto para vivir tenemos el orgullo de estar hablando con Pablo Olivera, politólogo y un experto en formación de fiscales. Bienvenido a Citas de Radio. Pablo, ¿cómo estás? Soy Elisa Peirano. Muchas gracias. Acá estoy. Pablo, te presenté como formador de fiscales y con la proximidad de las elecciones, suena trillado el tema y sin embargo me parece tan importante porque, o sea, realmente es algo muy complejo todavía en nuestro país votar, que las cosas sucedan bien, que la gente ahora estar con conocimiento de lo que tiene que hacer, que las autoridades de mesa cumplan con su objetivo. Hacemos un repaso del ABC de lo que debe hacer un votante y lo que debe hacer una autoridad de mesa, por favor. Bueno, son dos roles distintos, ¿no? Por supuesto Sí. que todos los ciudadanos vamos a estar sufragando este domingo, que es nuestro derecho, pero también es una obligación. Uh-huh. Por lo tanto, ahí se plantean dos cuestiones, ¿no? Uno es la obligatoriedad del voto, que si bien el voto es obligatorio para todos, no tiene pena, no tiene costo para el ciudadano, tienen entre 16 y 18 años y por supuesto los mayores de 70. Y por el otro lado, aquellos que son fiscales, los que van a cumplir el rol partidario de defender las boletas y por supuesto garantizar la transparencia electoral, van a tener que cumplir el doble rol, ¿no? Porque en muchos casos nos pasa que por logística los fiscales no pueden votar en la mesa porque son de otro distrito o tienen que trasladarse para cubrir una localidad que está más desguarecida y hay que tratar de ver cómo se compensa. Entonces eso genera que la logística se complica, ¿no? Pero bueno, el rol del fiscal es un rol muy complejo y por supuesto que también depende mucho de las autoridades de mesa que le toquen el engraste, ¿no? Bien. ¿Y la autoridad de mesa que está designada es por sorteo o quién designa las autoridades de mesa? Las autoridades de mesa son designadas por la justicia electoral. Recordemos que cada junta electoral de cada distrito, ¿sí? Una junta electoral está compuesta por 3 jueces, entre ellos el titular de la Corte Suprema local, ¿no? de la provincia que sea, después un presidente de Cámara, y el juzgado federal electoral número 1, el juez electoral número 1, también lo integra y es el presidente de esta junta. Cada junta designa quiénes son las autoridades de mesa de su distrito. Por lo tanto, 30 días antes de las PASO le llegan las cédulas de notificación certificadas por expreso a cada ciudadano que fue elegido supuestamente aleatoriamente por una base de datos en la cual están consignados todos aquellos que antes se hacía de otra manera, ¿no? Antes había un padrón específico de gente que tenía formación y que estaba preparado para ser autoridad de mesa. Bueno, eso se fue generando una especie de aligeramiento de los requisitos y también hace que, bueno, tengamos un problema que es quienes se hacen cargo con esta carga pública, que en realidad es cumplir el rol de autoridad de mesa, de ser un funcionario público del Estado argentino por el lapso de 12, 14 horas, el tiempo que tengan que estar en la mesa, ¿no? Claro, está bien. Y en caso de faltar la autoridad de mesa designada, en general se pone la primera persona que llega a votar. Bueno, vos sabés que esto motivó que la Cámara Nacional Electoral, es decir, el Tribunal de Alzada de la Justicia Electoral, el 9 de octubre de este año, dictara una acordada en la cual le solicitaba a cada Junta Electoral que decidiera un protocolo de actuación para definir justamente el tema de, por un lado, las suplencias, o por lo menos el reemplazo en caso de faltante de autoridad de mesa, y por otro lado también dar más presiones acerca del rol del auxiliar de la justicia electoral, que es el delegado electoral, ¿no? Que es una figura inventada por la justicia electoral para justamente ayudar en la preparación de las mesas, la preparación de la escuela y ser un vínculo directo con la justicia electoral. Así que por un lado acá lo que tenemos es, en principio en la provincia de Buenos Aires, porque la acordada que te puedo decir que me llegó ayer a última hora y que hoy leí, que dice lo siguiente: por supuesto que está todo ajustado de lo que dice la ley, por otro lado los requisitos que cumpliría o necesariamente debería cumplir una autoridad de mesa. Ser elector, ¿sí? Ser elector del padrón electoral, residir en la sección electoral, eso es lo que está pidiendo como primer requisito. Si es un presidente de la mesa, si es un elector empadronado en la mesa, mejor; si no, puede ser otro elector, otra autoridad de mesa de las mesas contiguas.
para completar la mesa es necesario que haya presidente y suplente, es decir, primero, si en alguna mesa no viene nadie, hay que esperar sí o sí, como dice el artículo 75 de la ley, hasta las 8:30 de la mañana. Este es el horario que hay que esperar sí o sí antes de completar una mesa, ¿no? Ajá. Y por supuesto, luego definir quién va a ser el suplente, porque el suplente es un funcionario que también asiste al presidente y lo reemplaza en los temas que la ley considera y que por supuesto tiene como posibilidades. Por ejemplo, si la autoridad de mesa quita el baño, el comicio no se detiene. El artículo 99 del Código Electoral indica que no puede detenerse nunca el comicio, y para eso justamente el presidente de mesa puede descansar en su suplente que lo reemplace. Y por supuesto también hay otras situaciones de excepción que tienen que ver justamente con custodiar la mesa cuando el presidente de mesa debe trasladarse al cuarto oscuro accesible para que vote un elector discapacitado o no vidente, y por supuesto en el cierre del día. El escrutinio de mesa necesariamente necesita de ambos para poder resolverlo, y no que haya cualquiera que dice, no, ahora vamos a ayudarnos entre los fiscales, porque eso es un delito. Concretamente nadie que no sean los presidentes suplentes, es decir, los funcionarios públicos que fueron designados para ejercer ese rol de control y autoridad, pueden tocar las boletas y los votos, los sobres, ¿sí? Así que esto es fundamental para que nosotros los fiscales, o cualquiera que vaya a ser fiscal, tengan claro que no hay nadie por encima de la autoridad de mesa, ¿sí? Bien. Y que por supuesto, en el caso de que no se pueda completar, lo que está estipulando cada autoridad de las juntas electorales es disponer que alguien lo reemplace mientras esté empadronado o en la sección electoral o en la mesa, mejor si está en la mesa, y si no en la mesa contigua de otra escuela, y así lograr que haya un elector que pueda cumplir con ese rol. Bien. Pablo, si alguien no votó en las PASO por alguna causa, ¿puede votar en las elecciones del 27 de octubre? Sí, claro, porque por supuesto que en ese caso que no haya votado, le va a caber o le correspondería la sanción por no haber sufragado en las PASO, pero eso no implica que tenga una veda para votar o haya una restricción, porque todas las elecciones el derecho a sufragar y a votar, ¿no? Por supuesto es un derecho que está garantizado para todos, independientemente si uno no haya concurrido o no las PASO. Bien, es bueno aclararlo. Y Sí. si hubiera alguna irregularidad, digamos, que el fiscal detenga una irregularidad en la mesa, ¿qué tiene que hacer ese fiscal en ese momento? ¿Llamar a su jefe fiscal? Claro, primero que nada lo que tiene que comunicar, a ver, los fiscales de mesa la verdad es que es como la primera línea de avanzada, de control. Si llega a haber alguna irregularidad, algún problema, en ese momento tiene que indicar lo que está pasando y convocar de inmediato a su fiscal general, que va a estar en la escuela. No es que el fiscal general está en la otra punta de la localidad donde esté, sino que está dentro de la escuela. Sí. El fiscal general es una suerte de jefe de fiscales. Exacto. Y por supuesto trata de ayudar y asistir a cada fiscal de mesa en lo que pueda suceder. Y por supuesto no solamente se apersona e intentará resolver la situación, también un equipo de abogados, hay equipos de fiscales generales que también coordinan, y ahí están los apoderados de los partidos que se ocupan justamente junto con los abogados de hacer las denuncias pertinentes a la justicia electoral por el plazo que indica la ley, que es decir 48 horas hasta después de haber finalizado el comicio se pueden hacer reclamos o denuncias sobre lo que haya sucedido el domingo. Y por supuesto que eso tiene fuerza para forzar, por ejemplo, que esa mesa impugnada sea revisada en el escrutinio definitivo. Porque es importante que la gente sepa que el escrutinio de mesa es el único momento en el cual se cuentan los votos. Los votos no se vuelven a contar, es decir, salvo que haya un reclamo, una impugnación, alguna cuestión puntual, con un acta que esté mal conformada o haya algo grave, las urnas no se vuelven a abrir. O sea, por eso es tan importante que haya un fiscal en la mesa, porque si no hay un fiscal en la mesa controlando el cierre del escrutinio de mesa, nadie más va a contar esos votos. Claro, o sea que ahí lo que cuenta es el telegrama, a partir de ahí lo que tener en cuenta es el telegrama. El telegrama solamente es uno de los documentos que se firman y que tiene que ver específicamente con la instancia de escrutinio provisorio, que el escrutinio provisorio no tiene valor legal. El telegrama lo que hace justamente es facilitar al correo esa información para que carguen el dato de la mesa y esos datos sirvan como comunicación preliminar a la ciudadanía de lo que aproximadamente fue el resultado de las elecciones. Claro. Pero la verdad es que el escrutinio definitivo es el que se hace junto entre las actas y los certificados de escrutinio que tienen los fiscales a partir de las 48 horas de finalizar el comicio y por el lapso de 10 días corridos. Perfecto. Ahora, Pablo, vos estás atento a este tema desde tu tesis, que fue hace unos cuantos años. En tu experiencia en las pasadas PASO, ¿hubo muchas irregularidades con el tema de la fiscalización de los votos en las mesas?
siempre hay irregularidades. Lamentablemente tenemos, como decíamos al principio, la gimnasia electoral y la gimnasia de fiscalización es bastante novedosa para muchos ciudadanos, y esto significa que no se conoce cómo proceder en caso de que haya que denunciar algún ilícito, ¿no? Porque lo importante que la gente tiene que entender es que todos los delitos electorales tienen pena de cárcel, casi todos tienen pena de cárcel, son delitos penales federales. El robar boletas, el coaccionar a una autoridad de mesa, impedir la labor de un fiscal, obligar a una persona a votar de cierta manera, el voto delivery, el voto cadena, todo lo que tenga que ver con justamente impedir que un ciudadano vote como quiere, en libertad, esos son todos delitos penales. Algunos tienen pena de cárcel de, qué sé yo, de 2 meses a 18 meses, por ejemplo, que canta el voto, ¿no? El que grita quién votó en la mesa, bueno, le corresponde pena de cárcel. Por supuesto que la mayoría de los delitos tienen pena en suspenso, porque el máximo son 4 años, y por supuesto, lamentablemente la justicia nuestra tampoco funciona al punto de que en 2 años prescriben todas las causas electorales, pero la realidad es que si hubiera un aluvión de denuncias por la cantidad de irregularidades que ocurren y que vemos en todas las elecciones, podríamos intentar empezar a revertir esto que pasa, ¿no? O por ejemplo, que voten los muertos, que hagan votar a la gente del padrón que no vive, o qué sé yo, de repente haya algún tipo de voto clientelar, ¿no? Como por ejemplo el voto delivery. Han circulado videos de las PASO con gente que deja los 500 pesos del voto delivery dentro del sobre, ¿no? Claro. Bueno, Pablo, muchas gracias por estos minutos en Citas de Radio. Nos parece súper importante y creemos que estamos creciendo como sociedad en conciencia, ya que cada vez es más frecuente que ciudadanos civiles se anoten para ser fiscales, ¿no? Así es, fundamental. Y llevar la boleta de Santa Fe a todo el país sería ideal también. hacer peso por eso también es fundamental, claro. Y por la boleta única de papel. La boleta única de papel que tenga las caras de los candidatos para hacer una marquita en el papel, ¿no? Claro, sí, porque es la que se usa en todo el mundo. Además, el 80% del país utiliza ese modelo, y la verdad que eliminaría tantos problemas que tenemos en las elecciones con la boleta partidaria. Tal cual. Ahora, una pregunta desde mi ignorancia. ¿El gobierno intentó hacer ese cambio o no, o ni siquiera lo intentó? No, sí, la reforma política consideraba otro modelo, no el modelo de Santa Fe o el modelo de Córdoba. Consideraba el modelo de la boleta única electrónica, que en realidad es un voto electrónico, sí. Que si bien tiene un respaldo de papel, y bueno, había circunstancias que le ponían en una categoría de riesgo, que para mí es una condición absolutamente prescindible. No estaría bueno ir por ese lado, porque el voto electrónico está poniendo un dispositivo, una interfaz que entre el votante y lo que se traduce en votos. Entonces, la diferencia con la boleta única de papel es que uno marca en la boleta y eso lo está marcando uno directamente, no es que está esperando que lo procese un software o una máquina y que después se refleje en una impresión. O sea, claro. ese paso es peligroso por el tema de fiscalizar eso para en igualdad de condiciones para todos, ¿no? Porque puede llegar a haber algún riesgo de que esos resultados puedan ser manipulables, así que mejor evitar ese problema. Así que la verdad que el capricho del oficialismo de intentar ese modelo creo que hizo que no fuera viable, por ejemplo, presionar sobre la boleta única de papel, que hubiera sido un muy buen primer paso. Claro, tal cual. Fue querer ir demasiado rápido cuando en realidad todavía estamos aprendiendo a gatear casi en términos cívicos. Pablo Olivera, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Bueno, a ustedes, gracias. Buen domingo. Gracias. Adiós. Bueno, y así pasaba por Citas de Radio el politólogo Pablo Olivera hablando de la importancia del voto, la importancia de fiscalizar, de cuidar el voto, de hacer las cosas bien en materia de elecciones.